saludos comensales, vamos a retomar el foro y hemos escuchado muy atentamente las exposiciones y realmente antes de pasar las preguntas hay un tema que me dejó picando Mariano Cauchino, que es, y también acá Julio, respecto a Trump, ¿no? Porque en este momento tenemos una guerra que es de balas, pero antes tuvimos una guerra que fue viral, en la cual impacta directamente a la Unión Europea. Recuerdo que con el tema del COVID, Italia fue el primer foco fuertísimo al cual se irradia lo que es la enfermedad. Y recién estábamos hablando acá en la mesa y uno de los efectos de la ayuda supuesta de Rusia a Trump para llegar a la presidencia fue que Trump desmilitariza lo que es la Europa, lo que es la OTAN. Y recién me hacía un comentario, Julio, que también Merkel había disminuido los gastos de lo que es la defensa de Alemania. Entonces le pregunto a la mesa, ¿esta guerra de Rusia a Ucrania es casual o es un plan que ya viene pergeñado de tiempo atrás que posiciona a China económica y como primer líder del mundo? Esta es la pregunta. Bueno, muchas gracias, vicepresidente. Mira, no, yo considero que no es casual. Como bien dijo Mariano, los tiempos en política internacional no se pueden medir con el diario de la mañana. No se hace política internacional y política exterior con un diario de la mañana y un análisis fácil. Pero desde ya que no, que la planificación estratégica de los estados hegemónicos suele ser bastante más pensada de lo que se cree. A veces pensamos desde nuestro país, que es un poquito más retirado, menos central, que todavía no tiene formatos de think tank completos para la formulación de política exterior, que debiera tenerlos, pero que no los tiene todavía. Entonces, en la emergencia tenemos que estar corriendo ante temas que son de decisiones de Estado. Yo creo que no sé si alcanza el tema China. Sí alcanza a que yo creo que la política de Donald Trump tenía un objetivo, como lo dije, lo sostengo, hizo un seguidismo importante sobre eso. Había también un convencimiento manifiesto de Trump, de muchas otras cosas más que quedaron pendientes. Y me gustó mucho lo que adhirió Mariano, ¿sí? Porque me parece muy real que el compromiso de la figura de Merkel va a estar lamentablemente, posiblemente vapuleado. Porque a poco que se vaya a investigar, no es lo débil solamente que esté la Unión Europea. El europeo, acá el embajador Dumont lo puede decir con mucho más conocimiento que yo, el europeo es muy autocrítico de estos posicionamientos, de que lo agarren desprevenido, de que no haya hecho inteligencia, de que no haya estudiado la estrategia. Y la verdad que en este momento ellos están muy autocríticos con eso. Con lo cual no es un problema de que haya solamente descreencias hacia la Unión Europea, sino la preocupación es que el europeo tiene una capacidad de reacción propia que no es la que nosotros imaginamos, suele ser diferente, y si no me remito a las pruebas de las guerras, ¿no? Siempre ha sido por esas desconfianzas. A ver, la pregunta es si esto estaba planificado o no. Yo tiendo a descreer de las teorías conspirativas. Tiendo a descreer. No significa que no haya nunca una conspiración, pero me parece que las teorías conspirativas muchas veces vienen a explicar un hecho con posterioridad y a veces, en general, la historia es la sucesión de acumulación de errores o de cosas que no suceden enteramente como los protagonistas hubieran imaginado. Hay versiones conspirativas que dicen que esto está hecho para romper una alianza ruso-alemana. Hay otras que dicen... Ustedes se acuerdan que cuando el general Eisenhower dejó la presidencia de los Estados Unidos, 3 días antes, hizo un discurso muy famoso en el cual advirtió que estaba surgiendo en los Estados Unidos una suerte de Estado dentro del Estado, con un poder enorme, que era el complejo industrial militar. Bueno, el complejo industrial militar hace algunos favores, algunas campañas de funcionarios importantes, ¿no? Entonces, hay una acusación contra Trump por una injerencia rusa y hay una acusación contra un miembro de la familia del actual presidente por una relación
con el otro contendiente. Yo no sé si eso no es, pero todo eso existe. Pero el conflicto ucraniano es un conflicto persistente que no se va a resolver, porque, insisto, mientras sea un país que tenga una vocación de que se mantenga unido, y es un país que tiene dos proyectos nacionales tan contrapuestos, eso no va a funcionar. ¿Verdad? Es probable que Rusia termine quedándose ya con Crimea seguro, con Lugansk y con Donetsk probablemente, quizás con Mariupol, con un costo humano terrible que estamos viendo. Eso haría que Rusia se quede con el control de todo el mar de Azov. No sé qué va a pasar en Odessa y en la otra fracción todavía en manos ucraniana que conecta con el Mar Negro. Hay una situación en Moldavia. Transnistria tiene ya un control ruso. No creo que Rusia pueda controlar la parte occidental de Ucrania, no lo creo. Poner un gobierno allí que le respondan, ya pasó con Yanukovych. La mayor parte de la población ucraniana es preeuropea. Es difícil gobernar en el siglo XXI, por más que sea un gobierno autoritario y demás, tener un gobierno que no tiene ningún grado de legitimidad es prácticamente imposible. Hay otro problema que es la posible pérdida de legitimidad que pueda estar teniendo el gobierno ruso dentro de Rusia. Porque esta serie de sanciones van a provocar que el nivel de vida en Rusia va a empeorar notablemente. Y en Rusia, gracias a las políticas del fin del comunismo, en Rusia ha surgido una clase media con parámetros de consumo casi occidental. Incluso en algunos casos mejores que en algunos países de Europa. Por ejemplo, que en Ucrania, cosa que tampoco se dice ahora. La calidad de vida, es decir, Rusia, los rusos han vivido mejor en Rusia en los últimos 20 años que los ucranianos desde su independencia. Porque tampoco se dice los niveles altísimos de corrupción, por ejemplo, que ha habido en los distintos gobiernos ucranianos, ¿no? Por supuesto que en Rusia también, pero lo que estoy tratando de desmitificar que acá hay una idea de que hay una democracia idílica de un lado y un cuco negro del otro, y no es ni una cosa, es un poco una mezcla de todo. Así que no sé si hay una conspiración. No, tiendo a creer que no, pero bueno, Trump, vos me preguntabas por Trump. Yo creo que fue un mal presidente de los Estados Unidos, va a quedar en la historia como un hombre que su final fue espantoso. Pero creo que Trump tenía intuiciones correctas en algunas cuestiones de política exterior. Digo intuiciones porque es un hombre evidentemente que no tiene una formación. Tuvo un problema incluso de ejecución, porque se acuerdan que cambió. Él tuvo 2 secretarios de Estado, pero tuvo como 4 asesores de seguridad nacional, si no me equivoco. Cambió el jefe de la CIA. Es decir, el gabinete estaba permanentemente en entredicho. Pero él tenía intuiciones de pronto correctas sobre que había que encontrar con Rusia y ciertamente de que el adversario en el siglo XXI de Occidente no es Rusia, no es la ex Unión Soviética, es China. Rusia es una paradoja. Rusia es el tercer actor más importante del mundo, tiene el segundo arsenal nuclear más grande del mundo, o el primero, digamos, equivalente al norteamericano. Es una gran potencia, pero Rusia es la economía número 13 del mundo, es más chico que Brasil. La economía rusa es más chica que la italiana, es la mitad que California. Si California fuera un país independiente, es 2 veces Rusia. O sea, el adversario de Occidente en el siglo XXI no es la ex Unión Soviética, es China, que es el beneficiario de todo esto, por errores, por aciertos de ellos, por conspiraciones, por lo que fuere, pero es el ganador de esto. Señor embajador. Llega ahí, vale. Por adelante. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes y que creo que van a dar lugar a muchas preguntas. Antes de hacer mi pregunta, yo quisiera simplemente hacer una breve observación sobre el comentario del doctor Causino relacionado con el tema del yuan. Yo tengo serias dificultades para compartir ese punto de vista. Yo creo que las posibilidades de China de transformar a su moneda en una moneda de reserva comparable al dólar está muy lejos de ser realista. Puede ser una moneda de intercambio a nivel regional, sin lugar a dudas. Yo creo que China aspira a eso, o sea, arrastrar países como Camboya, como Vietnam,
Vietnam, etcétera, y tener un área de convertibilidad relativamente grande en la zona del sudeste asiático. Pero China en el año 2050 va a ser un país viejo. Le quedan 28 años por delante para firmarse. Después es un país de viejos. Y me parece que en tiempos históricos, aún para los chinos, eso sí es un paso mucho. Así que bueno, dejo eso planteado, no es una pregunta, simplemente una observación. Con respecto a la pregunta, yo quisiera volver un poco sobre el tema de Europa. De Europa. De Europa. Me parece que hay conciencia o acuerdo que acá difícilmente después de esta guerra lleguemos a un business as usual, o sea, negocios como siempre. Ahora, ese negocio como siempre creo que ya empezó a replantear Europa en una serie de ámbitos. El ámbito militar, sin lugar a dudas. Ustedes lo han de algún modo planteado. El fracaso de Alemania, sin lugar a dudas, al cual acaba de mencionar el doctor Causino. Pero también el surgimiento de figuras que hasta hace 6 meses atrás estaban muertas, como Macron. Macron ahora viaja en un Cadillac rumbo a la reelección, cuando hace un año era un muerto político. Y redistribuye también, me parece, el tema de la seguridad europea, no solo por el aumento de gastos, sino que además me parece que esto acerca notablemente de vuelta a Gran Bretaña y Europa, que estaba muy alejada por el tema del Brexit. Pero me parece que esto la vuelve a introducir por otra puerta. Entonces esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, siempre referida a Europa, es en qué medida esto también no replantea todo el abastecimiento energético europeo y su alejamiento de un modelo basado en el gas ruso, básicamente, y que ahora tiene que reinvertirse. Y bueno, si se reinventa, ¿cómo se reinventa? Y hasta qué punto esto no significa que Europa empieza a pensar en una Europa de energía más caras, pero a su vez más verdes, y cómo nos deja eso a nosotros, planteados como argentinos en un esquema de esas características. Muchas gracias. Primero, yo comparto lo que dice el embajador sobre el tema del yuan. Yo creo que China tiene una dificultad fundamental en su ascenso como superpotencia económica, que le puede plantear límites a su crecimiento, que ha logrado un nivel similar al de los Estados Unidos, pero probablemente siga creciendo, pero no al llegar al punto de que China tenga el nivel de vida per cápita que tienen los países occidentales, sí en términos consolidados, ¿no? Como poder global, porque tiene un problema central, que es que detrás de un dólar hay una serie de instituciones basadas en el rule of law, basadas en un sistema jurídico, porque el capitalismo ante todo es un sistema jurídico, no es solamente un sistema económico. Entonces ahí hay un problema para que el yuan se convierta en una moneda como es el dólar, como puede ser la libra esterlina, el euro o alguna otra. Es decir, si a nosotros nos tuvieran que pagar un contrato y nos tuvieran que dar $1.000.000 en yuanes o en dólares, lo querríamos en dólares, y lo querríamos en un banco de los Estados Unidos o en un banco europeo o eventualmente en Singapur, pero no en Beijing. Hace 10 años hubiéramos dicho en Hong Kong, ahora tampoco en Hong Kong, porque está bajo la posibilidad de que ocurra algo así. En eso coincido totalmente, y después pero no soy experto ni nada, yo no soy economista.
Sobre la posición sobre el gas en Europa, tampoco soy un conocedor profundo. Evidentemente tienen un problema porque habían armado una matriz energética con una gran dependencia de Rusia, hicieron una inversión gigantesca en el Nord Stream 2 que se lo han bloqueado. Ahora, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Las conspiraciones. ¿Hay conspiración? ¿No hay conspiración? Bueno, no sé si hay conspiración, pero sí es cierto que hace 10 años, o 5 por lo menos, 8, que los americanos están hablando del Nord Stream 2, del Nord Stream 2, del Nord Stream 2. Bueno, es un poco una injerencia también en un tema. Y además, porque la posición americana y en alguna medida la británica, pero sobre todo la americana, es de una comodidad por el aislamiento espléndido, digamos, que se decía antes. La idea de que, bueno, Estados Unidos finalmente se puede dar el lujo de esta situación. Estados Unidos es el país más beneficiado de la historia. Es un continente insular, aislado por 2 inmensos océanos, autosuficiente, tiene una frontera muy simple en Canadá, una muy simple en México, es el único país del hemisferio que tiene armas nucleares, es el hegemón en esta región del mundo. A algunos les gusta, a otros no, pero nadie lo puede desafiar. Bueno, y tiene el mejor sistema cultural del mundo. Bueno, también Europa Occidental, pero digamos, tiene el soft power. Nadie quiere ir a vivir a Beijing, todos queremos ir a vivir a los Estados Unidos o a Europa Occidental. Así que no sé si hay... No le puedo responder cómo van a resolver la ecuación económica. Ahora firmaron un acuerdo con Qatar, y seguramente lo que va a pasar es que va a ser más cara la energía en Europa. No sé cuánto, qué porcentaje. Quizá terminan encontrando una fórmula para que las exportaciones de gas estén fuera de... Creo que ya algunas empresas rusas importantes están fuera del bloqueo de SWIFT, ¿no? Creo que algunos bancos, no sé si Gazprom, o sea, no sé si no le metieron un montón de sanciones, menos esta, porque, o sea, también ahí puede haber una limitación a las sanciones. Sí, gracias Alberto Dumont, embajador. Primero por el comentario que hiciste sobre China, que nos ilustra absolutamente. Sobre el tema del Brexit que dejaste planteado en Europa, yo tengo mi forma de verlo personalmente. A mí me parece que Boris Johnson está aprovechando la escena de una manera bastante importante, porque como los ingleses utilizan con mucha inteligencia las políticas internas con la exterior, ¿no? Permanentemente la política interna británica está absolutamente condicionada por la política exterior. Es típico de los países insulares, ¿no? Los que han batallado en las guerras mundiales han sido estas posiciones. Y me parece que está haciendo más de lo mismo. Boris Johnson acentúa eso y casi son discursos casi de bronca, como diciendo nosotros advertimos, nosotros lo dijimos. Es como un reproche, pero en realidad lo está haciendo para consolidar el Brexit. Él sabe que todavía tiene un público para consolidar, que es interno, y un mercado que está por arreglar con Estados Unidos y otros viejos satélites de ambos países. Pero yo no me creo, personalmente, que la figura de este primer ministro británico tenga una posición europeísta, ni tampoco me creo que la sociedad británica se lo reclame ante llamémoslo, susto de una posibilidad de una guerra aumentada, o que perjudica al continente, para decirlo con palabras más sencillas, porque creo que, como todo el mundo sabe, la Unión Europea, la preocupación es no tener un conflicto en casa, que en esta tierra no suceda. Por la segunda pregunta, bueno, me sumo a lo que dijo Causino al final, es decir, uno lee las declaraciones de los CEOs de Shell diciendo, bueno, en realidad no vamos a cortar y vamos a hacerlo a medias. Da la sensación que todavía son las medidas más tímidas, las económicas, diría yo, que las otras. Las otras las veo muy enunciativas, declarativas y fuertes, pero el paso económico no lo veo todavía suceder. Si sucediera, tendría que plantearme dos cosas. Primero, la Unión Europea armó un esquema comercial de dependencia de China muy alto en los últimos 10 años, de enorme dependencia, y de gas y energía de Rusia 49%, porcentajes inimaginables. Bueno, España también, digo. La calidad de vida de ellos es un tema de discusión diaria. Los que hemos vivido en Europa lo sabemos. Yo recuerdo muy finamente la guerra de los Balcanes y la guerra del Golfo, y me acuerdo muy bien que por ejemplo, en la guerra del Golfo me acuerdo estar en Italia, en reuniones de gabinete y de parlamento, donde el temor de Italia a quedarse sin energía era visceral, cortaba las reuniones de gabinete y parlamento. Y la frase que
escuchábamos nosotros en el oído siempre era, nosotros en 3 días, sea Libia, sea Irán o Irak, en 3 días quedamos oscuras. Nunca se me va esa frase porque la tengo en el oído grabada, porque era la del temor de quien ha vivido un siglo de guerras y dice, no, nunca más quiero dar ese paso para atrás. Entonces me parece que reformar el sistema sí puede hacerse. Y me parece, ojalá se estén planteando la economía verde como hizo Alemania en estas elecciones y empezó a plantear la economía verde. Pero bueno, la fuerza que toma Macron me hace pensar que también el tema nuclear va a estar ahí pendiente y otros formatos. Están averiguando mucho con Noruega, sé que hay muchas negociaciones con Noruega, pero son alternativas que no van a alcanzar a cubrir este 50% de dependencia a la fecha. Con lo cual me parece que eso también mengua en contra de las guerras. Así como a Putin le menguan situaciones de otro tipo, hasta personales, lo que vemos en los análisis cuando dicen no quiero quedar como un genocida, ¿no? Por ejemplo. Ese sería un punto de análisis estratégico hoy en día. Un dictador, una potencia importante, sea de Oriente, quedara con esta imagen sería algo preocupante. A él le preocupa. Parece que no, porque está arrasando. No. El método no es lo que más preocupa en este caso. Así que bueno, este es lo que uno visualiza de Europa. Doctor Salimena, ¿lo hace a capela o tiene que hacerlo? Yo lo acerco. Gracias, Mario. Muchas gracias. Bueno, muy buena la disertación de ambos, lo he disfrutado mucho. Para los que no me conocen, soy el doctor Gonzalo Salimena, soy consejero de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y docente de doctorado y maestría. Yo tenía 2 preguntas cortas para hacerles a los dos expositores y previamente por ahí hacer 2 comentarios muy breves. La primera, para mí la revitalización de Europa pasa por la alianza franco-germana, no la alianza con Inglaterra. Creo que Inglaterra está fuera del juego, de corto mediano plazo. Y segundo, ¿ustedes saben cuál es el principal libro que se leyó en los últimos años en la conferencia de Múnich de seguridad internacional? La luz que se apaga, de Iván Castev. La luz que se apaga, de Iván Castev. Creo que habla un poquitito de lo que le está pasando a Europa en los últimos años, ¿no? La primera pregunta es para el embajador Lascano y Bedia. Si usted fuera canciller mañana a la mañana, ¿cuáles fueron las 3 o 2-3 decisiones que tomaría en materia de política exterior? Y para Mariano Causino la pregunta es, yo lo escuché hablar mucho de orden internacional, cuando a título personal considero que en realidad que lo que caracteriza el sistema internacional es la anarquía y precisamente el desorden y la falta de orden porque no hay principios, valores e intereses comunes entre las potencias. Entonces me quedó esa duda que me gustaría que me consulte de por qué hacía tanta referencia a orden cuando en realidad lo que caracteriza hoy al sistema internacional es un desorden y no un orden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gonzalo. Sí. ¿Cuáles serían las 3 medidas? Bueno, vamos a jugar con la futurología. Haría 3 cosas, que las tengo bastante preclaras. La primera, convocar a un Consejo Nacional de Política Exterior. La Argentina no puede darse más el lujo de pensar que hace diplomacia con 1.100 hombres y 60 embajadores. O 25 políticos más. Esto es absurdo. Cuando un país es periférico e insular es cuando más necesita de presencia internacional. Y el crecimiento nuestro depende de ello. Con lo cual yo convocaría inmediatamente un Consejo Nacional de Política Exterior que estuviera conformado por think tanks, por académicos, por políticos, por los sindicalistas, por todos los que tengan algo que decir en política externa, que hoy son muchos. Saben ustedes que las políticas exteriores no se deciden solamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio las centraliza, las filtra, las toma y las instruye. Pero tenemos que tener al medio ambiente al lado, tenemos que tener al Ministerio de Defensa al lado. La segunda medida sería muy fea porque sería la determinación de los lineamientos de política exterior. Porque como dice nuestra Constitución, las relaciones exteriores las lleva una sola persona, que es el presidente. O sea que lo que puede hacer el canciller o el secretario, como dice la Constitución, es dar los consejos y recomendaciones al presidente. Y para ello necesita lineamientos muy claros. Más allá de los lineamientos que se reciban en cada orden, círculo de, supongo yo, de alianzas, que es lo que hay que determinar
se hacen lineamientos. Creo que el lineamiento de los recursos, también vuelvo a decir, es grave. Yo viví, por ejemplo, como políticas de países que se caían en su economía, buscar las soluciones, lo viví en Italia y lo viví en España, buscar soluciones a través del refuerzo del servicio exterior. Hablo de decretos que duplicaron la plantilla del servicio exterior y hablo del desarrollo de centros comerciales en el exterior, plantas culturales, turísticas, las que ustedes quieran. Pero que nosotros, como les digo, estamos haciéndola a remo. A remo. Hablábamos acá con el doctor Caucino recién, digamos, uno puede ser cónsul solo, sí puede, yo fui, con 3 personas ajenas y locales, pero no puede ser embajador, ni hacer política, ni representar al país, ni tomar todos los lineamientos si no tiene los elementos de recursos necesarios, y menos en lo que yo considero que es el tercer punto urgente, que es el desarrollo de una política comercial y de inversiones inmediata. La que se desarrolla hoy está apoyada por circunstancias internacionales, y eso es bueno. Se puede subir la balanza, ¿no? De 40.000 a 60.000 millones como está ahora en exportaciones. Pero estar dependiendo de la suerte de la soja o de un elemento único de los bienes y servicios me parece disparatado. Así que en estos 3 elementos me apoyo para decir planifiquémoslo. Se puede formular, se puede saber y se puede saber dónde están los casilleros. La Argentina tiene esos recursos humanos, lo único que tiene que hacer es convocarlos. No, yo comparto lo que ha dicho aquí el doctor. Se habla de orden mundial o de los distintos ordenamientos mundiales como una categoría en realidad histórica, de que durante un periodo de tiempo rige una serie de reglas de acuerdo al grado de poder que tienen las potencias entre sí, y se establecen. Son conceptos para ordenar la realidad, pero son conceptos teóricos, académicos, para hacer un análisis histórico de sucesos que ocurren en el terreno. Por supuesto que la regla es la anarquía, por supuesto que el derecho internacional tiene un rol importante pero limitado en ordenar este sistema. Así que yo, por otra parte, no soy un teórico de las relaciones internacionales, yo ni siquiera estudié relaciones internacionales formalmente, yo soy abogado, de manera que no puedo. Cursé algunos posgrados y cursé estas materias, pero conozco muy genéricamente las teorías de las relaciones internacionales. Nunca me han interesado demasiado como teoría, me han interesado más los periodos, las relaciones que se han dado en la historia concretamente. Así que no tengo mucho, pero coincido que sí, que la regla es la anarquía. Por otra parte, coincido en que hay que recordar, sobre todo en estos momentos en que, como la política internacional se ha puesto de moda, lamentablemente por una razón negativa, y que está muy presente en los medios y que uno tiene oportunidad de hablar en los medios, pero también mucha gente pregunta, y los que se supone que saben algo tienen que insistir para tratar de hacer docencia en ese sentido. Recordar la idea de que el mundo no es un sistema democrático, que el mundo y que en las Naciones Unidas hay un organismo que es democrático, que responde al principio democrático, que es la Asamblea General, donde cada Estado tiene un voto, pero hay un Consejo de Seguridad que es oligárquico, porque el mundo no es un sistema democrático, es un sistema democrático en el derecho internacional, pero es un sistema oligárquico en el plano de los hechos. No es lo mismo un país que es miembro del Consejo de Seguridad Permanente que uno que no lo es. No es lo mismo un país que tiene armas nucleares que uno que no lo es. Desgraciadamente, yo sé que a veces uno a veces dice eso y lo miran mal. Incluso el otro día, acá por hacer una digresión, me tocó ir a un debate en un programa de televisión y un amigo mío, que es muy idealista, me cruzó y me dijo que yo estaba haciendo una justificación de los horrores de este mundo. Bueno, el mundo es como es. ¿Y qué es lo que los estadistas tienen que hacer? Encontrar en los márgenes de oportunidad hacer cambios positivos, en los márgenes de oportunidad que ofrece la realidad. No se pueden hacer políticas revolucionarias, exportar la democracia, intentar poner democracia en Medio Oriente, porque cuando se intenta eso, en el 99,9% de los casos se termina peor que como se empezó. Así que creo que hay que ser prudente y realista. No sé quién más tenía preguntas. ¿Alguien más está para las preguntas? Mario. Para los que me conocen, yo me llamo Mario Canazal y soy el tesorero del club. No quiero aburrir. Una
consulta a usted, doctor Causino. Como usted dijo, de la globalización es una cosa que ha alimentado a muchos países a mejorar su economía en cuanto a las clases medias. Yo, por cuestiones personales, tuve la suerte de visitar India y la China y he encontrado un grado de pobreza superlativo con respecto a eso. Me gustaría saber su opinión sobre eso. La segunda consulta es: ¿por qué le llaman guerra a esto de Ucrania con Rusia cuando para mí, y creo que para el resto de la gente común, es una invasión? Y la tercera consulta es: ¿cuáles pueden ser las implicancias para la Argentina esta no definición sobre el problema de Ucrania y Rusia, cuando todos sabemos que cuando no hicimos nada, cuando la guerra mundial contra el Tercer Reich nos costó muchos problemas en el futuro? Muchas gracias y los felicito por la disertación. Gracias, Mario. A ver, son tres preguntas, me parece. La primera es por qué se le dice guerra y no invasión, ¿no? Sí. Bueno, en realidad las dos cosas son ciertas. Técnicamente lo que ocurrió es que el 24 de febrero la Federación Rusa invadió el territorio soberano de otro estado, que es Ucrania. No se sabe exactamente con qué propósito, porque ellos dijeron que estaban haciendo una operación militar especial para desnazificar el país y para que cesen las agresiones contra la población rusa en el este y en el sur. Pero la realidad es que no sabemos el propósito final, no se sabe si el Kremlin quiere tomar el país completo, si quiere tomar Kiev o no, no se sabe. Hay interpretaciones occidentales, interpretaciones ucranianas, interpretaciones rusas. Hay que tratar de encontrar en los resquicios de ese sistema cuál puede ser la información. Pero sí, hay una invasión y hay una guerra, porque la guerra es la respuesta ucraniana, la guerra es el resultado de la respuesta del país agredido, naturalmente, a defenderse. Pero por supuesto que hay una invasión. Lo cual me une a la última pregunta, que es la de la Argentina. La Argentina, el gobierno argentino, en las primeras instancias de este conflicto, adoptó una postura que fue interpretada como una suerte de casi de aval a la actitud rusa. Pero debo decir que yo soy muy opositor a este gobierno y no tengo nada que ver con este gobierno, soy opositor. Pero debo decir que al poco tiempo lo corrigieron, porque la verdad es que la Argentina votó correctamente en la Asamblea General. Es cierto que dentro del oficialismo hay algunas figuras importantes que no se han referido al caso, no se han referido al tema, y uno podría suponer que tienen una simpatía especial por el régimen ruso, podría ser el caso del expresidente. Es cierto que es inseparable el hecho de que el presidente estuvo en Moscú 20 días antes y que en ese viaje a Moscú, que fue imprudente por la ocasión, porque no era el mejor momento para ir. Yo medio me contagié de los diplomáticos, digo que yo no soy diplomático, pero le hablo, no fue tal vez, como dije, no fue tal vez demasiado el mejor momento. Bueno, en castellano le voy a decir, fue totalmente inoportuno. Y lo más inoportuno del caso fue lo que él le dijo al presidente. Que el propio Putin lo miraba como... No sé si ustedes se acuerdan que dijo que venga la... así. Bueno, esa gestualidad prácticamente que si alguno con maldad lo hiciera le puede poner unos tanques como diciendo vengan a invadir. Bueno, fue totalmente inadecuado. Pero yo creo que fue inadecuado porque yo creo que el presidente es una persona a la que no se le puede creer absolutamente nada. Es una persona que si viniera acá seguramente trataría de seducirnos y de quedar bien con nosotros. Él trataría de interpretar más o menos qué es lo que nosotros pensamos. Ha venido acá. Estuvo acá. Sí. Bueno, yo lo conocí hace 20 años cuando era ultracabalista. Es un mentiroso absoluto el presidente. Es una persona a la que nadie le puede creer nada, ni en la Argentina ni afuera. Afuera, por supuesto, la Argentina no es un país central, entonces nadie está pendiente de qué hace el presidente argentino. Pero los que pueden sí estar, por ejemplo, los países de la región no le confía a nadie. Porque ¿cómo le puede confiar a este señor? Pero lo que creo es que él, no creo que tenga él una definición ideológica. No, creo que actuó así frente al presidente de la Federación Rusa. 2 meses antes, en un pasillo, se le colgó al presidente de los Estados Unidos. Le dijo una cosa también inconveniente. Dijo, estoy muy feliz porque cuando ustedes ganaron, fue una alegría para el mundo. ¿Qué tiene que opinar sobre la elección americana? Sí,
Y más que este señor, por ahí en una de esas, en 2 años vuelve a la presidencia el otro. No digo que va a ocurrir, pero digo, no es totalmente imposible. Debo decir también que el gobierno anterior que yo integré también cometió el error en su momento de la canciller de tener una actitud parecida y fue un grave error. Porque si no parece que uno solamente habla mal, solamente reconoce errores ajenos y no los propio. Y había una primera pregunta que no me acuerdo. ¿Cuál era? Usted dijo que la globalización hizo que... Sí, ok, sí. Bueno, yo de la India no puedo hablar más que lo que he leído porque nunca fui a la India, lamentablemente. Pero a China sí fui muchas veces. Y por supuesto no soy un experto en China, ¿no? He ido muchas veces, pero también es cierto que he ido siempre a las ciudades grandes. O sea, una vez se dice, conozco China, sí, fui muchas veces a Beijing, a Shanghai, a Hong Kong, ¿cómo se llama la ciudad? Guangzhou, todas esas. Ahora, es cierto, yo no fui a Xinjiang, no fui a Xinjiang. Tampoco conozco todos los estados de los Estados Unidos, como fui alguna vez a Minnesota, pero uno termina conociendo lo que termina conociendo, que son en general las costas, las ciudades grandes. Hay quienes dicen que sí, que hay mucha pobreza en el interior de China. Ahora, que China ha progresado, no hay ninguna duda, porque que ha surgido una clase media en China es así, y en la India también. No sé si esto podría haber sido más o menos, pero que esos países han avanzado contra sí mismos, con la historia con respecto a sí mismos. Si uno lo va a comparar con cómo se vive en Beijing, con cómo se vive en Zúrich, bueno, sí, se vive mejor en Zúrich. Ahora, ¿cómo se vive en China, en Beijing hoy? ¿Con cómo se vivía? Hace solamente 45 años vivía Mao y Zhou Enlai. Ese país, 30 años antes, vivía en la guerra civil. En realidad, 50 años atrás estaban en plena revolución cultural. Antes en la guerra civil, antes en la caída de la dinastía y antes en el feudalismo. Y en Rusia se puede decir más o menos algo parecido. Si usted se va para atrás, salvo la era Brezhnev, que fue una era de una cierta estabilidad y de una cierta, no sé si la palabra prosperidad tal vez no sea adecuada, pero de una cierta calidad de vida razonable con respecto a otros momentos. Si usted se va atrás, tiene las reformas de Khrushchev que enloquecieron a todos. Tiene en el periodo de Stalin las purgas. Tiene la Segunda Guerra. Tiene las purgas previas a la Segunda Guerra. El periodo de las hambrunas. Tiene la guerra civil, la revolución, la etapa final del zarismo, el feudalismo. Bueno, los rusos nunca vivieron mejor que hoy, esta es la verdad, al menos hasta hace 20 días. ¿Cuánta población salió de la zona esa de indigencia de vivir con menos de $1, $2, de esas mediciones que siempre se hacen? Aún en Latinoamérica hubo muchos avances. Lo que pasa es que nosotros desgraciadamente vivimos en el segundo país con mayor fracaso en este periodo histórico, salvo Venezuela. Pero ustedes piensen una cosa, ¿cuánta pobreza había en Perú en 1990? ¿Qué porcentaje de pobreza había en Perú? ¿40, 50%? Hoy hay 20%. ¿Cuánta pobreza había en Colombia? ¿Cuánta pobreza había en Chile? ¿Qué pobreza tenía Chile cuando en 1973? Cuando llega el gobierno militar. ¿Y cuánta había en 1990? ¿Y cuánta hay hoy? El drama es que nosotros hemos convertido un país que tenía 5% de pobres en uno de 45% de pobres en 40 años. Pero en otros países han avanzado. Brasil ha avanzado. Todos han avanzado. Bolivia ha avanzado. Todos menos Venezuela, obviamente Nicaragua, Argentina. Bueno, pero son los gobiernos estos. Si usted aplica políticas socialistas, tiene estos resultados. Esto es el resultado del socialismo, que acá se llama kirchnerismo, en Venezuela se llama chavismo. Bueno, esperemos que Chile pueda no tener un daño enorme ahora. Creo que haya ya... Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, El doctor Frontera, Juan Carlos Frontera. estoy cobrado. Más un comentario que una pregunta. Para no enroscarme con el cable. No, me quedo acá paradito, al cortadito. Pero lo van a buscar acá. Por eso no quiero buscar a nadie. Por ser homicidio, si se caían y les cuento.
pese que estoy muy alejado de estos temas que me interesan, alguna vez un proyecto de investigación sobre el desarrollo del derecho internacional público en Argentina a través de las publicaciones periódicas porteñas. Ese fue mi mayor acercamiento. En mi disciplina, historia de la diplomacia o historia del derecho internacional, no tiene mucho desarrollo. Yo creo que la condena nuestra, y un poco relacionado también con el modelo estadual que usted mencionó en algún momento, creo que las categorías decimonónicas no están funcionando hoy. Federalismo, confederación, Estado unitario, porque hay procesos inversos en cada uno de los países. Los países unitarios se quieren descentralizar y los federales se quieren centralizar porque tenemos un problema de diseño de matriz, ¿no? Se ha intentado imponer modelos. Con respecto a la Argentina, nuestro fracaso, mirándolo históricamente, yo creo que ningún modelo, primero tuvimos solamente 3 modelos o 3 programas, el modelo agroexportador, el peronismo y el frondicismo, y después creo que no hubo más. Después a lo sumo son medidas monetarias. Yo creo que ninguno de esos proyectos incluyó a todos. Acá no es ya un problema de liberales, socialistas. Creo que no hay un proyecto que incluya a todos los sectores y poder generar un acuerdo común para desarrollar. Tenemos un péndulo desde el siglo XIX que no resolvimos nuestra guerra civil y todavía hoy la tenemos. Y la base está en el problema de la construcción del poder, ya ni siquiera en el problema ideológico. O sea, cada vez estamos más precarios. Por eso lo último que escuchaba creo que va un poquito más allá y creo que tenemos que empezar a reconocer que república no tenemos una república autocrática con suerte, y una democracia tampoco podemos tener si tenemos una república autocrática, sino que tenemos una democracia plebiscitaria. Y un federalismo que pobre se construye desde el primer piso, o sea, desde esos viejos caudillos. Entonces, creo que la crisis nuestra va mucho más profundo si somos socialistas o si somos liberales, sino que tenemos un problema de matriz que todavía no sabemos qué queremos ser y no podemos incluir a todos en el proyecto. Porque si estuviéramos todos incluidos, por lo menos sabríamos dónde vamos. Pero era simplemente un comentario de alguien que hace historia del derecho, está muy alejado de ustedes. Quería felicitar el comentario del doctor Frontera, que dirige los posgrados en la UBA, en la Universidad del Salvador, y es una eminencia de la historia del derecho, él no lo dice, y como el doctor Punte, de Derecho Constitucional también. Así que me alegra mucho tu comentario. Creo que tiene una liaison directa con lo que dijo Causino y la política internacional, porque en definitiva lo que se necesita es eso, futuro, la generación de... A mí no me angustia tanto, no me angustia. Yo creo que los países jóvenes tenemos otros destinos. No tenemos los 3.500 años de China, no tenemos los 2.800 años de los problemas que tenía el puerto de Marsella, los griegos, pero tampoco tenemos las guerras mundiales, no tenemos el nazismo, no tenemos el racismo, no tenemos historias de aborígenes propias como hubo en el norte, en fin. Creo que es para mucha discusión larga, pero de todos modos sí, en cuanto a los modelos y a las definiciones, estoy totalmente de acuerdo. Agrego simplemente que tenemos la ventaja de la juventud, que es lo que nos da la fuerza para adelante. Y creo que una persona como vos, que sos joven, con 50 años, va a ser parte de eso seguramente. Raji, ¿me ayudas? Sí. Gracias. Muchas gracias, los felicito a ambos, excelente. Veo que la gente se presenta, a mí no me gusta presentarla. Bueno, yo fui camarista civil, pues muchísimos años, me identifico como jurista, me dedico a escribir libros de derecho. Para un poco, ya que todo lo dijo, yo lo digo, pero me da un poco de vergüenza decir eso. No me gusta. ¿Para qué pedí la palabra? Para decir lo que usted dijo, lo último. Perfecto, 100% yo me adhiero, es así. Lo demás, la Argentina es así, declive. Pero escuché algo recién que yo tengo cierta discrepancia. La Argentina no es, yo creo haber escuchado, por ahí escuché mal, se habló de autocracia de la Argentina. La Argentina es un país democrático con todos los defectos que hay. ¿Cómo puede ser? En la Argentina gana la mayoría. Hay elecciones libres. Quiero aclarar que me adhiero a todo lo que dijo él. Yo soy un opositor a este gobierno, no tengo nada que ver, tampoco con el anterior. No tengo nada que ver, quiero aclararlo. Pero decir que es autocrático, ¿no? La Argentina es un país democrático, lleno de defectos, y además me consta, porque yo fui juez, que con todos los dramas que hay justicia independiente. Errores, claro que hay. Jueces que trampean, por supuesto que lo hay. Pero en la Argentina hay división de poderes, es una realidad. Y eso lo digo en comparación con otros países, con muchos otros países.
Así que en ese sentido, yo reivindico la Argentina y hemos tenido un progreso enorme, enorme en ese sentido. Hoy nadie piensa en el fraude. Quiero decir, en el fraude como para ganar. Habrá esos fraudes, esa fraude. Nadie piensa. Hoy gana acá el que más vota, la mayoría. Y es un gran triunfo de la Argentina. En lo demás, más bien lo que dijo Causino. No quiero crear ningún debate, pero quería hacer una aclaración. Hablaba de una república con rasgos autocráticos. Hablaba de una democracia plebiscitaria porque para evaluar si la mayoría realmente gana, yo diría que hay que ver bien cada una de las regiones en Argentina. Si realmente hay democracia en cada una de ellas y hay libertad. Y respecto a si hay división de poderes, yo creo que hay una limitación en la división de poderes. Fuertemente, no sé hasta qué punto hay una... Ya en el diseño constitucional también hay alguna norma que pone al presidente por encima, pero yo agregaría que al presidente le estamos exigiendo que esté por encima de los poderes